electrofugitiva de grado décimo del Colegio Gimnasio Gire y les vengo a presentar o a hablar sobre filósofos de la Edad Moderna. René Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en Haya, Francia. Fue físico, filósofo y matemático. Su padre es Joachim Descartes y su madre James Brochat, y es menor de 3 hermanos. Pensamiento de René Descartes. Su filosofía fue conocida con el nombre de cartesianismo, y esto llevó a elaborar explicaciones complejas y erróneas sobre fenómenos físicos. Estuvo muy cerca de la teoría de Copérnico sobre el universo y tenía la idea de un sistema de planetas que giraban moviéndose alrededor del Sol. Sin embargo, renunció a esta teoría cuando fue considerada herética por la Iglesia Católica. Empezó a pensar en una doctrina en la que el espacio estaba pleno de materia en diferentes estados y girando sobre el Sol. Descubrimientos. Se dio cuenta de la importancia del uso del alfabeto para representar cantidades desconocidas. Inventó el método de los exponentes y formuló la regla cartesiana y sus signos. Racionalismo. Fue una corriente filosófica que se dio en Europa y que, formulada por Descartes, acentúa la razón como principal elemento en la adquisición de conocimiento. Descartes aseguraba que únicamente por medio de la razón las verdades universales podían llegar a ser descubiertas, que de ahí se podían construir los conocimientos de filosofía y ciencia. Aportes de René Descartes. La contribución más importante de Descartes fue en la área de las matemáticas y hizo gracias a sistematización de la geometría analítica. Clasificó las curvas de acuerdo al tipo de ecuación que la producía y elaboró la teoría de las ecuaciones. Método científico. René Descartes consideraba que el método científico debía ser único en sus reglas de ciencia, que fuera un método que podía dar una ciencia universal. Su método expresa la razón humana como ésta es estructurada y cómo se aplica luego del conocimiento verdadero de los objetos. Su fundamento en la ciencia universal y su número es el racionalismo. Una de las frases célebres de Descartes es pienso, luego existe, que se refiere a que podemos dudar de todo y hasta hallar algo evidente y que no genere duda. Murió el 11 de febrero de 1650 a causa de una enfermedad respiratoria grave, aparentemente pulmonía. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en Quebec. Sus padres, Johann Kant y Anna Regina, filósofo alemán reconocido por el concepto de imperativo categórico y teoría de idealismo trascendental. Fue un famoso filósofo de Prusia, considerado como de los más importantes representantes en el área de la filosofía durante el periodo de la Ilustración. El pensamiento de Immanuel Kant fue una síntesis de tres principales corrientes filosóficas que han existido en la Edad Moderna: el racionalismo, el empirismo y la Ilustración. Su pensamiento fundamentaba en tres preguntas básicas: ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo saber? ¿Y qué se me está permitiendo esperar? A la primera pregunta le daba una respuesta moral, a la segunda una crítica de la razón con respecto al conocimiento humano, y la tercera la respondía con aspecto religioso. Aportes. En el campo de la ciencia, uno de sus aportes más conocidos es la teoría nebular, que propone explicar las formas del sistema solar como proveniente de una enorme nube de gas y polvo con forma de disco en la que se formaron aglomeraciones en materia que formaron el Sol, haciendo el centro de los planetas como grumos de materia acumulada en sitios diversos.
Además, Humbert Kant constituyó la idea de la que el mundo, el Sol y todos los planetas son complementarios unos con otros. Teoría ética de Immanuel Kant. Su teoría ética se fundamentaba en la diferencia que había entre el bien y el mal, ya que para él esto era real. Según Immanuel Kant, todos los seres humanos tenían la capacidad de razonar las situaciones y la determinación si algo es bueno o si algo es moralmente erróneo. Postulados. Los postulados de Kant para lograr alcanzar el bien supremo eran los siguientes: libertad de los hombres. Tienen necesidad de libertad. Inmortalidad del alma. Cuando se alcanza el bien supremo, se alcanza la santidad. La existencia de Dios es necesaria para alcanzar la felicidad, aunque no sepamos si es en realidad existe. Pedagogía. Para Immanuel Kant el hombre es la única criatura en la que se debe educar. Dice la educación es un arte que necesita para ser razonado, para que pueda alcanzar su destino. No se debe educar a los niños conforme al presente, sino pensando en el futuro. Pensaba que por medio de la educación el hombre debería ser disciplinado, cultivado, preciso y prudente, adaptándose a la sociedad humana. Método crítico. Kant creía que la crítica de la razón pura que era capaz de brindar los principios del conocimiento a través de la experiencia. Esta razón pura tenía los principios por medio de los cuales podíamos conocer las cosas y que los principios no dependían de la experiencia sino que era la experiencia la que determinaba los principios. Kant sufrió de algunos tipos de enfermedad degenerativa, la cual algunos historiadores piensan que fue Alzheimer. Enfermo de gravedad y falleció el 12 de febrero de 1804 en la ciudad de Quimper. Nicolás Copérnico nace el 19 de febrero de 1473 en Torun, actualmente conocido como Torun en Prusia, Polonia. Es un astrónomo polaco del Renacimiento conocido como por crear una teoría del sistema heliocéntrico, en la cual 6 planetas, entre ellos la Tierra, giran alrededor del Sol. Nicolás Copérnico desempeñó muchas funciones en su vida, siempre estuvo relacionado con el tema religioso. Entre los labores que desempeñó se pueden mencionar lo matemático, astrónomo, médico, jurista, militar, diplomático. Actualmente Nicolás Copérnico es considerado como el padre de la astronomía moderna. Pensamiento de Nicolás Copérnico. En el pensamiento de Nicolás Copérnico sus ideas estaban opuestas a la de su época, las cuales para ese momento estaban basadas en el geocentrismo, donde la Tierra era el centro del universo. El heliocentrismo planteado por Copérnico propone un sistema de círculos alrededor del Sol y hace de este astro el centro del universo. Pero este pensamiento va más allá de un sistema planetario, ya que plantea otra forma de ver a los astros, según su movimiento visto desde la Tierra, lo que explica ciertos desplazamientos directos de los planetas donde ellos no son los que realmente se mueven, sino que la Tierra la que da esta ilusión. En ese sentido es importante el uso de la observación y la razón, que forma parte importante de los descubrimientos de Nicolás Copérnico de su aporte a la humanidad. Aportes. La obra de Nicolás Copérnico ha generado grandes aportes a la humanidad en el campo científico y filosófico. En el campo científico, Nicolás Copérnico, conocido como el padre de la mayor astronomía moderna, ya que presentó un método que describía razonablemente los planetas y sus trayectorias en el sistema solar. En el campo filosófico, Nicolás Copérnico hace uso de la razón para desarrollar sus investigaciones, donde el hombre un lugar en el universo y poniendo en evidencia cómo racionalmente debe ser. Obras de Nicolás Copérnico. La obra más destacada de Nicolás Copérnico sobre los giros de los orbes celestes,
desarrollado en los años 1507 y 1532. En esta obra se expone la teoría heliocentrista, las cuales afirman que los planetas, entre ellos la Tierra, giraban alrededor del Sol. Galileo Galilei nació el 15 de febrero de 1562 en Pisa, Italia. Fue el hijo mayor de Vincenzo Galilei, un músico que hizo importantes contribuciones a la teoría y a la práctica de la música. Galileo Galilei fue un científico reconocido como el representante más importante de la mecánica de Newton, astrónomo, matemático, físico, y fundamentó sus estudios por medio de un telescopio. Descubrimientos. Entre sus principales descubrimientos podemos decir que Galileo Galilei fue el primer hombre en lograr descubrir el universo en el que habitamos. No es fijo ni tampoco es inmutable. Aseguró que el universo era cambiante por medio de sus observaciones basadas en estrellas que desaparecían y en nuevas estrellas que nacían en el universo. Descubrió también que Venus y Mercurio se movían alrededor del Sol y con el Sol podía girar sobre su propio eje. Inventos de Galileo Galilei: el péndulo, la balanza hidrostática, el termómetro de agua, el telescopio, fabricado el primer telescopio y lo utilizó para ver las lunas de Júpiter y las estrellas. Gracias a este telescopio, Galileo hizo grandes descubrimientos de la astronomía, en un microscopio el cual podía aumentar el tamaño de los objetos observando hasta 30 veces atrás. Leyes. Galileo Galilei promulgó varias leyes físicas y químicas. Algunas de ellas son: primera, la velocidad y caída de un cuerpo es independiente a la masa del objeto. Segunda, la velocidad de la caída de un cuerpo es independiente de su naturaleza. Tercera, la velocidad que adquiere un cuerpo determina que cae de manera libre luego de estar en reposo, es proporcional al tiempo. Cuarto, el péndulo tenía una oscilación perfecta y dividía el tiempo en pequeños fragmentos. Quinto, todos los cuerpos caen a la misma velocidad. Método científico. El método científico se llamó método científico resolutivo compositivo. La utiliza para realizar diferentes hipótesis y sacar conclusiones. Los pasos de este método eran los siguientes: observación, elaboración de una hipótesis, explicación y deducción y verificación. Obras: El mensajero sideral, Las operaciones del compás, el libro de los discursos acerca de las cosas que flotan sobre el agua, diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo. David Hume nació en Burgos el 7 de mayo de 1711. Fue un filósofo, economista e historiador escocés, reconocido como uno de los filósofos más importantes del Occidente y de la Ilustración de Escocia. Hume es un filósofo empirista. Para él, la experiencia es el fundamento de todo conocimiento. Conocer es tener percepciones. Esta se divide en percepciones vivas e intensas, vagas y difusas. El conocimiento es regulado por leyes de asociación. Primero, semejanza. Segundo, contigüidad espacio-temporal. Tercero, casualidad. Su mayor aporte a la filosofía occidental es el desarrollo del escepticismo y del empirismo filosófico. Algunas de sus aportes e ideas fueron: las ideas innatas no existen, todo requerimos experiencia, el comportamiento mental está gobernado por la costumbre, hay una distinción entre presiones vividas y fuertes, las sensaciones directas o ideas que no son copiadas de las impresiones. La sociedad. La utilidad de las razones de la apariencia de la sociedad.
No somos sociales por naturaleza, nos sale dentro, sino porque por conveniencia, porque nos es útil.